Bienvenidas y bienvenidos, queridos maestros y alumnos de la clase de los menores. Hoy día vamos a tener una historia bien interesante nosotros sobre David codicia a Betsabé. Todos nosotros, ustedes han crecido siempre con la idea que David venció a Goliat y otras historias de David, pero creo que esta historia es una de las historias más fuertes que tiene la Biblia y que nosotros podemos realmente aprender, podemos nosotros realmente estudiar y aprender lecciones, porque las personas pueden haber tenido una gran vocación, una gran dedicación, hacer grandes milagros, pero no son personas perfectas y tenemos que nosotros darnos cuenta con esta historia puntos de gran interés que nosotros vamos a aprender. Es bien importante eso. Estamos hablando acerca de la comunidad. Construimos relaciones positivas. Construimos relaciones positivas. Nosotros en cualquier lugar nos relacionamos con las personas, con los amigos, con los vecinos y tenemos que construir relaciones positivas siempre. La meta es tratamos a los demás con respeto cuando somos honrados y nunca debemos aprovecharnos de ellos. Es bien importante, todas las personas que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nunca debemos tratarlos siempre con respeto, pero nunca nosotros vamos a aprovecharnos de ellos o de la posición que tenemos como amigos o como jefes o como cristianos aún. Debemos siempre mantener siempre un respeto, eh, tenemos que honrarlos y nunca aprovecharnos de ellos. Dice el versículo, está en Proverbios 22, 12, 22, que dice, los labios mentirosos son abominación de Jehová, pero los que hacen verdades dan contentamiento. Nunca podemos decir mentiras. Todos ustedes han visto telenovelas, quizás sus padres, la mamá especialmente, de ciertas telenovelas y en las telenovelas siempre, especialmente las que son mexicanas, que son las que mayormente más famosas que hay, siempre se encuentran historias de infidelidades. Personas que han sido solteras conocen a personas casadas y se produce el amor, se destruyen vidas y hay tristeza. Al final los infieles se casan y permanecen felices para siempre. Aunque estas son telenovelas que posiblemente no hayan sido reales o pueden haber sido reales, hay películas que han sido reales de casos de infidelidad. Hay muchos ejemplos como el de la princesa Diana, Carlos y Camila. En la Biblia también hay historias que nosotros nos muestran y tristemente es con uno de los personajes que más fama tienen en la Biblia, que es el caso de David. David estaba en su palacio, él estaba en guerra contra los amonitas, cuando en una de esas tardes él salió, dice la Biblia que él salió y de repente vio una hermosa mujer que se llamaba Betsabé, que ella se estaba bañando desnuda. Ya, son cosas que suceden, ¿no? Tristemente, ambos cometieron un error. Yo no soy de la idea que solamente cuando eso sucede es el caso del rey. Ambos. Una, él porque salió y cuando miró debió haberse retirado. Al ver una mujer que era desnuda, que no era su esposa, que no sabía si tenía esposo, él debió haberse retirado. Pero él se quedó observando la belleza de esta mujer que tenía una gran belleza. El error fue de ella, que sabiendo que su casa estaba cerca de un palacio, ¿no es cierto?, donde había soldados y donde estaba el mismo rey, ella se toma un baño y no se percata de que alguien la podía estar observando. En este error estaban los dos. Pero David era el rey y tenía cierto poder que las demás personas tenían que aceptar cuando él llamaba, no podían rehusarse. Así que dice que David invita a esta mujer porque le gustó, le provocó una pasión
Y entonces tienen ambos relaciones sexuales y ambos eran casados. David era casado con varias esposas, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Se había casado con Milca, se había casado con la esposa de Nabal, y entonces tenía otras esposas, y ella estaba casada, por lo tanto, ambos cometieron un pecado contra Dios, dos pecados contra Dios. Ambos cometieron dos pecados y uno de los pecados era el no codiciar, que David codició a esa mujer, la quería para él, quería tenerla como parte de su experiencia sexual y aparte ambos cometieron también el adulterio, porque supuestamente si ella estaba casada con un hombre tenía que serle fiel y David había hecho sus votos matrimoniales con muchas mujeres y por lo tanto ambos eran casados. Pero cuando uno comete un error, un pecado, no un error, cuando uno comete un pecado trae una consecuencia. Como ambos habían tenido relaciones sexuales, ella quedó embarazada de David y Betsabé le avisa a David que ella estaba embarazada porque su esposo no estaba en casa. O sea, el esposo, Betsabé estaba casada con Urías elitita y eso quiere decir que el esposo de Urías era el nombre de ese esposo, no era israelita, era hitita, era de un pueblo enemigo de Dios, pero él había aprendido de los judíos, había aprendido de Dios, había aceptado a Dios, entonces él se había bautizado y entonces él aprendió de Dios. Aparte de eso, él dijo, me voy a casar con una muchacha que ama a Dios, que era Betsabé, y aparte era un soldado en el ejército de David. ¿Te das cuenta? Esas cosas pueden pasar en la iglesia también, ¿no? Esta mujer estaba casada con alguien que no era del pueblo de Dios, pero que había aprendido del pueblo de Dios, como lo había aprendido Ruth, la moabita, como lo había aprendido también muchas personas que se tienen en la Biblia que no eran israelitas, pero él había aceptado a Dios, se casó con una mujer que amaba a Dios y ahora, aparte de eso, servía como un soldado en el ejército de David. Era Urías el Hitita. Qué triste, ¿verdad? Que el rey David estaba quitándole la esposa a un hombre que no era de su pueblo, un hombre pagano, pero había aprendido de Dios y creía en Dios, confiaba en Dios, amaba al pueblo de Dios y quería ser parte del pueblo de Dios, pero la Biblia dice que él era Urías el Hitita. Y esas cosas pueden pasar en la iglesia también. Así que David tenía que planear algo. Ella estaba embarazada, posiblemente tenía unas semanas de embarazo, un mes de embarazo, vamos a ponerlo así. Así que él y sabía que Urías era soldado y que estaba con el ejército y no iba a su casa a dormir. Así que él lo trajo en dos oportunidades para que Urías le hizo una fiesta, le dio vino, él se embriagó y le dijo, mira, vete a tu casa a dormir. Así él decía, si él duerme con su esposa, él va a pensar que el niño que ella está esperando eh, es de él, porque él estuvo durmiendo con ella en esa oportunidad, porque el Urias había estado muchos meses lejos de ella. Y sabía que también como ella había salido embarazada a Betsabé, fuera del matrimonio, le correspondía que la apedrearan hasta matarla a Betsabé y también a David, porque ambos habían cometido un error. Así que, como te digo, le invitó a una cena, lo emborrachó, lo mandó. Él no fue a su casa, se fue con sus soldados, porque él dijo, ¿cómo voy a estar durmiendo con mi esposa cuando los soldados están en guerra? Yo voy a sacrificarme también, así que él en dos oportunidades lo hizo, pero como no le funcionó a David esas dos intenciones, así que decide algo terrible. Así que le manda una carta a Joab, que era el jefe de su ejército, y le dice, el mismo Urias lleva la carta y le dice, mira, ustedes van a luchar contra los amonitas, ponlo a él adelante donde están los soldados valientes, los que están en primera fila, y cuando estén atacándolos, ustedes aléjenlo
y hagan que los amonitas maten a Urias. ¡Wow! Imagínate, un rey que había vencido un gigante, un rey que había sido misericordioso con Mefiboset, estaba empezando a ser más malo eh, por el primer pecado que cometió al codiciar y al adulterar. Ahora David había provocado un asesinato y desobedeció el sexto mandamiento. Ya son tres mandamientos que David comete. Primero, codició a la esposa. Segundo, cometió adulterio y ahora lo manda matar cuando la Biblia dice no matará. Así que así fue. Lucharon contra los amonitas, lo pusieron en adelante con los soldados valientes, se retiraron, le cayeron flechas y entonces eh, David realmente logra que, logra que este hombre muera en la batalla. Qué triste, fue muerto. Así que después del entierro, lo enterraron con todos los honores que él tenía, este hombre, que había sido un hombre, como te digo, no había sido israelita, había sido de un pueblo enemigo, había aferrado la fe, había creído en Dios, se había casado con Betsabé, la amaba y aparte servía en el ejército de Dios. Entonces, después de su entierro, David le ofrece matrimonio a Betsabé y ellos se casan y ella es llevada a la casa real, al palacio, junto con las otras esposas que tenía David. Pues David tiene un bebé, que era el hijo de David. Todo el mundo pensaba y decía, bueno, esta mujer se ha casado, ha dado a luz, debe ser hijo de Urías, ¿no? Pero en realidad las únicas tres personas que conocían lo que había pasado era Dios, David, Betsabé y también Joab, pero Joab sabía lo del asesinato. Pero aunque esto fue un pecado oculto, crean que Dios no estaba contento con lo que David había hecho. Dios no aprobaba lo que David había hecho. Así que automáticamente para todo el mundo estaba correcto. No, oh, qué rey tan bueno, mira, se casó con la viuda. Y la viuda dio a luz rápido, porque eso fue un proceso de 1 o 2 meses y ya ellos están felices y están contentos. Imagínate. Tristemente, David había vencido un gigante, no era una persona perfecta. A pesar que tenía buenas cualidades, no era un hombre perfecto, cometía errores. La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra un hecho muy poco honroso o agradable de la vida de David. Es de resaltar que la Biblia te muestra que las personas son como son. No hay retoques históricos, Dios no hace cambios en los sucesos, Dios no oculta lo que ocurre, así que nos muestra realmente las señales, las malas acciones y actitudes que pueden tener una persona cuando comete un pecado. Aunque David había vencido al gigante Goliat, aunque David tenía buenas cualidades de ayudar a Mefiboset, David también era una persona humana y la Biblia no esconde la vida secreta o los pecados secretos de las personas. La Biblia te muestra que también esas personas cometen errores, porque tus ojos tienen que estar puestos en ser como Jesús, no en tus amigos, en tus líderes, en tus maestros, porque ellos son humanos y cometen errores. Y Dios no dejó esta historia para que nadie lo supiera. La gente sabía ahora lo que David había hecho y es una historia, como te digo, bien fuerte, bien impactante. La historia de David y Betsabé da testimonio de cómo incluso las personas más piadosas, eh, a menos que sean cuidadosas, pueden caer en el peor de los pecados. Cuán afortunados somos de tener un Dios que a pesar de todo nos perdona. O sea, nunca hay que pensar que una persona que está en la iglesia es una persona perfecta, ¿no? La historia de David y Betsabé te muestra que David, aunque él había hecho grandes cosas, no era una persona perfecta, ¿cierto? Él no era una persona que cometió un error.
¿no es cierto? Pero no por eso tú vas a perder tu fe en Dios porque tu confianza está en Jesús, no en las personas porque las personas son humanas. David era humano también y tristemente él cometió un error, un pecado, y ese pecado lo hizo desobedecer tres de los mandamientos de Dios: codiciar, fornicar y asesinar, porque directamente él mandó que lo mataran. Tristemente, el problema también radicaba en que David practicaba la poligamia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, a Adán se le dio una esposa, pero él tenía muchas esposas. Ya, él tenía a Débora, tenía a Milca, había tomado varias mujeres y esta era como la séptima, la octava, la novena esposa que quizás se tenía. Dios había advertido mucho que los reyes no deberían tener más que esposas y ahora tenía muchas mujeres, concubinas. Y Dios nunca aprobó que David practicara la poligamia. Si David tenía tantas esposas, si hubiera tenido una sola, quizás no hubiera cometido un error, pero al tener tantas esposas, él quería tener más de las que ya tenía, ¿verdad? Hay tres acciones pecaminosas que David cometió. Intentó involucrar a otra persona en su falta. Él dijo, bueno, ok, ella está embarazada, tiene un mes. Si el esposo va, puede parecer que realmente él puede ser el padre. Y aparte de eso, le dice a Joab, cuando estén, ponlo a él delante de los soldados valientes, que cuando lancen los amonitas las flechas, él muera. O sea, que involucra a otras personas en el pecado, ¿no? Embriaga a Urias para que perdiera la noción del tiempo. Mira, qué interesante, ¿no? Él lo embriaga no para que pase un buen momento, sino para que pierda lo que va a pasar, porque sabe que el vino puede hacer a las personas olvidar. Y planea la muerte de Urias. Urias lo planifica y le resulta, y su maldad fue creciendo. David se adulteró. También nos muestra que David adulteró, dio rienda a sus pasiones, cayó en el pecado y quiso ocultar su pecado trayendo a Urias para que estuviese con su esposa. Como te dije, él trató de que ese hombre fuera, pero ese hombre tenía, a pesar de la embriaguez, tenía objetivos claros. Él decía, yo no me voy a dormir con mi esposa sabiendo que hay soldados que están sufriendo, luchando contra los enemigos de Dios, que eran los amonitas, así que yo me voy con él. Entonces, es para que tú veas que el pecado siempre acarrea una desgracia, eh, afecta a las personas que están alrededor. Y Urias elitita, que era una persona, como te digo, una persona que no había sido israelita, que había aprendido de Dios, lo había aceptado, guardaba el sábado, diezmaba, iba a la iglesia, se casó con una muchacha de judía de la iglesia que adoraba a Dios, y mira lo que le sucede, que el rey israelita le quita la esposa. Imagínate, y encima lo mata. Es trágico, ¿verdad? Pero esta es una historia, como te digo, que Dios no la quiso ocultar. Dios quiere que tú aprendas a respetar a las personas y no solamente fue el error de David. Betsabé también cometió el pecado al exponerse, desnuda, bañarse. Las mujeres deben y los hombres deben no mostrar su cuerpo. La falda no puede estar muy alta, ni el escote, tienen que ver un respeto, porque realmente eso también provocó la caída de este rey. ¿Qué consecuencias naturales? Porque tú cometes un pecado, Dios te perdona, pero las consecuencias las paga. Así que como ellos habían tenido relaciones sexuales, de hecho ella quedó embarazada, ¿no es cierto? Esto agravaba la situación, porque según la ley dada por Moisés, dada por Dios, los dos merecían morir. Los dos habían adulterado y ella debía morir. Y eso provocó también otras mentiras y pecados que tuvieron que presentarse para tapar el pecado, ¿no? Después que ella, uno de los pecados fue que él quiso mandar
a Urías. Otro de los pecados fue que como no lo funcionó, lo mandó matar y él se casa con Betsabé como si nada hubiera pasado. Esto sucedió casi en un periodo de un año, ¿no? Que David luego se casa con Betsabé y esperan 9 meses para que el niño nazca. Pero la Biblia nos dice en Salmos 32 y Salmos 51 que David estaba arrepentido, pero las consecuencias del pecado estaba latente. Aunque él se había casado con Betsabé, el matrimonio no estaban arrepentidos, pero el matrimonio seguía, pero las consecuencias se veían porque ella se le veía embarazada. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, resiste y recibirá la corona de la vida. Dios nos advierte que no permitamos al pecado anidar en nuestro corazón. No dejes que tu imaginación te produzca, te dé ideas que tú la lleves a la acción. Cuando David vio a esa mujer desnuda, hermosa, con una belleza impactante, ¿no es cierto? David debió haber cerrado sus ojos o irse otra vez dentro del palacio, pero él se quedó mirándola, le entró las pasiones, la quería a ella, como tenía tantas mujeres, dijo, esta mujer también está bonita, la quiero para mí, ¿no? Somos esclavos de nuestras adicciones, al pecado nunca está satisfecho y él lo llevó a la práctica, la invitó, la enamoró, le propuso tener relaciones, él era el rey, él mandaba, la presionó, dice la Biblia, y ella mantuvo relaciones que trajeron consecuencias no solamente para ella, sino también para el esposo y también para el pueblo, ¿no? Ahora, Dios ha prometido ayudarnos, estamos buscando siempre la ayuda de Dios. Cuando estamos tentados por el enemigo de las almas, tú tienes que pedir ayuda. Y cuando ves una mujer hermosa que te gusta, no la mires, ora a Dios para que te dé fuerza y aléjate, porque el error de David no fue haberse alejado de esa hermosa mujer y ella también tenía la culpa porque ella tenía que haber sido cuidadosa, tenía que haberse protegido, tenía que haberse dado cuenta que estaba cerca de un palacio donde no solamente estaba el rey, sino también estaban soldados. Y tristemente fue una caída. David había vencido a Goliat, David Dios lo había protegido de Saúl, él había perdonado la vida de Saúl, que lo intentaba buscar, había perdonado la vida de Nabal, ¿no es cierto? Había también, él también había ahora sido rey, por lo tanto su caída fue también por haber codiciado una mujer que no le pertenecía. Tú como persona también tienes que admirar a Jesús. You follow Jesus, tú tienes que seguir a Jesús, no Peter, ¿no? Porque muchas veces, como en el caso de David, David era un líder, era un rey, era rey del pueblo de Dios, por lo tanto, él no era una persona perfecta, él también cometió este pecado y este pecado le trajo consecuencias y esta historia de David te muestra que no, que tú tienes que tener tus puestos o tus ojos puestos en Cristo, quien es tu ejemplo. Si tú puedes admirar a un hermano de la iglesia, tú puedes admirar a tu maestro, a tu director de conquistadores, de aventureros, de la sociedad de jóvenes, pero tú recuerdas que ellos son personas humanas que pueden cometer errores, por lo tanto no hay que dejar de ir a la iglesia porque tu líder cometió un gran error, ¿no? Y he crecido en la iglesia y he visto muchos casos de adulterio, tristemente, que han sucedido con personas que han sido líderes, ¿verdad? Y es porque en la Biblia es una historia, que Dios permitió que esta historia quedara para que las personas confíen más en Dios, no pongan sus ojos en las autoridades y sobre todo que es un pecado contra Dios abusar o mantener relaciones o usar tu poder para realmente presionar a una persona que desobedezca los mandamientos de Dios y que veas que cuando tú cometes un error trae consecuencias no solamente para ti, sino para la persona y para la familia de ambos. En este caso, el más afectado fue Urias, porque lo tuvieron que matar para realmente tapar un error que se había cometido, ¿verdad?
Esta historia es bien interesante, es una historia real, es una historia que sucede eh, en todas las iglesias, porque Satanás siempre quiere que sus líderes caigan, ¿no? Hay muchas historias de pastores, incluyendo pastores, personas, cantantes, músicos, diáconos, directores de jóvenes, directores de los conquistadores, que ellos alguna vez han fallado, han caído, han cometido el pecado, ya han cometido el adulterio y realmente han tenido que dejar sus funciones realmente porque su pecado fue público. Y como te digo, es para mí contarte esta historia es porque tú ya estás en la clase de los menores y tienes que aprender algo más, ¿no es cierto?, de David, ¿verdad? No solamente siempre se cuenta solo que David era un pastor, David era un pastorcito de ovejas, se convirtió en rey, venció un gigante, pero realmente ante la belleza de una mujer, realmente él tuvo que caer. Tristemente, es una historia que es real porque sucede aún en la actualidad, que muchos de los dirigentes pueden cometer un pecado y recordar que realmente tenemos que Dios no estaba contento con lo que pasó David. Con lo que hizo David, Dios no estaba contento. Acuérdate que David era el rey de Israel. Acuérdate que de algún día nacería Jesús de la descendencia de David. Por lo tanto, lo que ocurrió realmente fue un error grande y como te digo, yo culpo a los dos. A David por mirar y desear y codiciar la mujer de su prójimo, forzarla por ser rey, porque la mandó llamar y ya no se pudo negar. Ella por exponer su cuerpo, por eso las niñas nunca deben enseñar las piernas, ni siquiera los pechos con ropa transparente, porque realmente puede provocar que alguien caiga, porque el error fue de los dos, uno por proponer y la otra por aceptar, ¿verdad? Y todo pecado trae consecuencias. Eh, Tristemente, bueno, ella quedó embarazada porque habían tenido relaciones. Ambos merecían la muerte. David sabía eso, así que él trató de buscar una forma, no le funcionó, quiso mandarlo en borracho, pero este hombre, a pesar de todo, sabía pensar, decía, ¿cómo voy a dormir con mi esposa si el pueblo está ahí en las carpas ahí? No, yo me voy con ellos. Y entonces lo planeó matar. Tristemente David involucró a Joab y entonces se produjo un asesinato y tristemente él buscó una manera de cómo solucionar ese problema, se casa con la viuda y tienen el bebé. El mundo, me imagino que dirían, oh, es el hijo de Urias, oh, qué rápido nació el hijo de o cómo se parece el niño a David. Así que eso también provocó quizás comentarios, porque la gente siempre se da cuenta. Y entonces, tristemente, Dios no estaba de acuerdo y David fue desobedeciendo un mandamiento, luego otro y otro, hasta realmente hacerse eh, de un gran problema y veremos la próxima semana qué sucede, ¿no? Dice, nosotros siempre tenemos que evitar las tentaciones, no dejar que la imaginación nos lleve a la acción. Él vio una mujer, le gustó, la invitó, le dijo, yo soy el rey, tú me perteneces, tienes que mantener relaciones conmigo. Ella aceptó porque ella pudo haber dicho que no, haberse forcejeado, haberlo empujado a David, escaparse del palacio, pero ella aceptó. David era un hombre guapo, ella era una mujer hermosa, eh, él era popular, él era el rey, y se olvidó de que estaba sirviendo al Dios, quien tiene mandamientos que tenían que obedecer, y entonces sucedió esta historia, ¿verdad? Esto a ti quizás te afecte, porque tú siempre creciste con la historia que David venció a Goliat, pero este fue un gigante mucho más fuerte que David no pudo vencer. Pero veremos la próxima semana qué sucede. Dios no estaba contento. Ellos habían ocultado bien, estaba un plan perfecto. Joab no hablaba, Betsabé quizás no sabía lo que le había pasado a su esposo, pero ella sospechaba. Quizás ella ahora era la esposa del rey, pero todo era pero Dios no estaba contento. Y veremos la próxima semana qué sucede con esta historia. David codicia a Betsabé.
Recuerda siempre, trata a las personas con respeto, dales honra, pero nunca te aproveches de esas personas por su inocencia, por tu poder, nunca las fuerces a cometer un pecado contra Dios. Si tú lo haces, tristemente, quiero decirte que Dios no estará contento como Dios no estuvo con David. Que Dios me les ayude. Esta es una historia que puedes conversar con tus padres, con tus líderes, porque es una historia real, sucede y sucederá, seguirá sucediendo. Hay muchas historias en las iglesias acerca de personas que han sido infieles unas con otras. Y a mí una cosa que me duele, que soy sincero, me duele, saber que el esposo de Betsabé era un hombre que no era del pueblo de Dios, un hombre que conoció del pueblo israelita, aprendió de Dios, dejó de adorar ídolos, guardaba el sábado, quiso casarse con una muchacha que amaba a Dios, se casó con Betsabé y al rey le quita la esposa. Eso es algo impactante. Pero como te digo, son cosas que suceden, ¿no? Son cosas que tienen que suceder porque el diablo en los espacios vacíos, si tú le das una oportunidad al diablo, te hace cometer un error y él cometió un error al ver a una mujer desnuda, debió haberse corrido y ella cubierta, pero no fue así. Así que Dios me los ayude y siempre trata con respeto a las personas, dale honra, nunca aproveches tu fuerza, tu belleza, tu poder económico, la inocencia de una persona, nunca te aproveches de esas personas porque no se aprueba a Dios. No se ama a Dios y Dios no estaba contento. La próxima semana veremos qué sucede con la historia de David y Betsabé.